Madrid, jueves, día 15 de febrero de 1962. Mensaje por don Eric Bermejo. Pues estamos muy contentos, queridos hermanos, de poder compartir de nuevo un poco de comunión fraternal con ustedes. Yo pensaba en esta noche tal vez poder continuar el pequeño estudio que tuvimos la última vez sobre la palabra piedad en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Tal vez debo repasar algo para coger el hilo. Los que estábamos aquí, pues tal vez no podemos recordar exactamente lo que se dijo y tal vez hay otros que no estaban aquí. Vemos que la palabra piedad es una palabra clave en esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Tenemos por lo menos 8 o 9 citas de la palabra piedad y dijimos en la última ocasión que la palabra piedad realmente significa una devoción o reverencia hacia Dios. Y es algo del corazón, una actitud del corazón que se traduce en hechos de la vida que agradan a Dios. O sea, es una actitud de la vida que quiere hacer lo que agrada a Dios en cada ocasión y cada circunstancia. Y vimos, repasándolo muy rápidamente porque no podemos parar, vimos que en el capítulo 2 el apóstol Pablo demuestra cómo la piedad debe ser el objeto de todas nuestras vidas. También en el capítulo 2 vimos que se debe manifestar, y el apóstol está refiriéndose más bien a las mujeres, las queridas hermanas, se debe manifestar en un hábito y un comportamiento modesto. Después en el capítulo 3 se nos demuestra en el versículo 16 que en el fondo la piedad es la vida de Dios manifestada en este mundo, en la vida de un hombre. En este sentido, en este caso, un hombre divino, el Señor Jesucristo, pero el misterio de la piedad sigue siendo igual, la manifestación de la vida de Dios en el mundo por medio de hombres. En el capítulo 4 vimos que tiene que ser cultivada y mantenida por ejercicio espiritual. Después también en el capítulo 4 que conduce a la experiencia de la vida en su más amplio sentido, que no es una cosa que nos roba, por decirlo así, de la vida, sino todo lo contrario. La piedad es algo que conduce al conocimiento de la vida en su más amplio y en su más profundo sentido. Después vimos en el capítulo 6 que es la piedra de toque de toda enseñanza. Toda enseñanza que es conforme a la voluntad de Dios siempre conducirá hacia la piedad en las vidas de los creyentes. Después también en el capítulo 6 entendimos que la piedad no es un medio de ganancia, como muchos lo hacen en el mundo hoy día en la esfera religiosa, solamente demostrando así que realmente no conocen lo que es la piedad, porque la piedad no es un medio de ganancia, dice el apóstol Pablo. Todo lo contrario, es ganancia, es riqueza. Y el hombre que está tratando de aprovechar de cosas religiosas para riqueza y ganancia, solo demuestra que no conoce en su corazón lo que es la piedad. Y después, como hemos entendido en el capítulo 6, hay ciertas cosas que pueden impedir o desviarnos del camino que nos lleva a la piedad. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, huye estas cosas, porque no conducen a la piedad. Bueno, y después volviendo al principio, vimos algo del capítulo 2
demostrándonos la necesidad de una vida piadosa en los cristianos en el día de hoy. Y vimos en el capítulo 2 que es el deseo de Dios que todo el mundo venga al conocimiento del Señor Jesucristo. Y vimos cómo se desarrolla en este capítulo algo de este pensamiento, que Dios quiere echar mano para ayudarle, por decirlo así, en esta obra, pues de hombres y de mujeres piadosos en sus vidas. Y que Dios desea emplearles para este fin, llevarles al conocimiento de la verdad, la salvación, y introducirles también a todo el conocimiento de la verdad de Dios. Eso en breve era el capítulo 2. No podemos parar más allí. Vamos a ver algo del significado de esta palabra piedad en el capítulo 3, demostrándonos otra necesidad que hay para la piedad. Capítulo 2, la necesidad que hay en el sentido que es necesario para la salvación de los hombres, por decirlo así. Dios quiere emplear hombres y mujeres que demuestran la piedad. Pero cuando llegamos al capítulo 3, ya no estamos en el mundo, por decirlo así, ya no estamos con cosas afectando el mundo, como tenemos en el capítulo 2, el deseo de Dios a convertir los hombres del mundo, sino estamos en la casa de Dios, porque uno de los versículos claves de toda la epístola, pero clave de este capítulo, es el versículo 15, donde el apóstol Pablo dice a Timoteo: te estoy escribiendo estas cosas, Timoteo, precisamente para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columno y apoyo de la verdad. Y es claro aquí que el apóstol Pablo está refiriéndose a la iglesia local. Esta iglesia local, queridos hermanos, es en carácter casa de Dios. Casa de Dios. No es que Dios tenga muchas casas. Dios tiene una casa, por decirlo así. Pero cada grupo que está basándose estrictamente conforme a las características, la función, el gobierno de la casa de Dios, es casa de Dios en carácter. Esta asamblea local aquí es casa de Dios en carácter. Y dice el apóstol Pablo, en cuanto es casa de Dios, pues hay ciertas reglas, hay ciertas normas. No podemos hacer cualquier cosa en la casa de Dios, como no podemos hacer cualquier cosa en la casa en las casas y en los hogares de nuestros amigos. Hay que comportarse bien, ¿no? Incluso aunque tal vez no nos comportamos bien en nuestras casas, por lo menos cuando entramos en las casas de otras personas tenemos que tratar de comportarnos bien. En la casa de Dios, dice Pablo a Timoteo, hay que comportarse bien. Y por eso 3 veces, por lo menos en este capítulo, leemos que ciertas cosas son necesarias. Es una lástima que en la versión que tenemos, pues algo se pierde del sentido, porque dice, como en el versículo 2, conviene pues. Pero no es cosa de conveniencia. La palabra realmente es esta. Es pues necesario que el obispo tal y como sigue. Y después otra vez en el versículo 7 leemos estas palabras. También es necesario que tenga buen testimonio, etc. Y después leemos la misma palabra en el versículo 3. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo debes portarte. Timoteo, no es cosa de conveniencia. Estamos tratando de la casa de Dios. Es necesario. Y las cosas tan solemnes que leemos en el capítulo 3, queridos hermanos, son cosas necesarias, por cuanto estamos tratando de la casa de Dios. Bueno, leemos la lista y vemos las cosas necesarias. Vemos el alto nivel, por decirlo así, de espiritualidad que conviene que haya en los ancianos,
en los diáconos y, en fin, en todos los miembros de la asamblea local. Pero somos humanos, pero hay falta de posibilidad. Pero ¿cómo podemos alcanzar a estas cosas? Pero será imposible. Dice el versículo 16. Y esto es donde tenemos la palabra piedad. Esto es el secreto, Timoteo. Si tú puedes vivir la vida de Dios, si tú puedes dejarlo, por decirlo así, dejar a Dios que viva su vida en ti, si tú puedes dejar a Dios que desarrolle su vida y su carácter en ti, pues entonces podrás alcanzar a este nivel de cosas necesarias en la casa de Dios. Así que vemos entonces en el capítulo 3 que la piedad es necesario para que haya un orden correcto de parte de todos los miembros en la casa de Dios. Y queridos hermanos, vuelvo a decirlo otra vez y de nuevo, por nuestros propios esfuerzos, pues nunca podremos alcanzar a este nivel tan alto que leemos en el capítulo 3, no solamente para los ancianos y diáconos, pero también para todos los miembros de la asamblea local, si no conocemos lo que es dejar Dios vivir su vida en nosotros, realmente rendir armas, por decirlo así, y dejar la vida de Dios desarrollarse en nosotros. Entonces, como Pablo, diremos, no yo, sino Cristo que vive en mí. Esto es la piedad. Y esto es el secreto de un orden conforme a la palabra de Dios en la casa de Dios. ¿Cuán necesario entonces es la piedad? Ahora volvemos o seguimos adelante rápido porque hay muchas lecciones aquí. Vamos a ver si podemos aprovechar de las citas, todas ellas diciendo unas palabras solamente, y nos encontramos ahora en el capítulo 4. Y en el versículo 7 tenemos esta cita de la piedad. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo así: mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Seguramente hemos seguido bien la lectura de este capítulo por nuestro hermano, y veremos que la clave realmente, según parece, de la situación es lo que leemos en los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice el apóstol Pablo, en pocas palabras, que hay un espíritu de error que va demostrándose y se desarrollará más y más en los tiempos futuros. Si el apóstol Pablo vio el comienzo de error en la esfera religiosa en su día, pues es muy cierto y es muy lógico, queridos hermanos, que 2000 años después la cosa será más severa aún entre nosotros en el día de hoy. Fijaos bien en esto. El Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, etc. Y todo lo que leemos en el versículo 3 también. Un movimiento grande de error avanzando en el mundo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y dos motivos detrás de este avance de error. En el mundo invisible, por decirlo así, demonios apoyando el movimiento y el avance de error en el mundo. Y en el mundo visible, hombres dedicándose a estas cosas, con un verdadero fanatismo. Quiero que os fijéis bien, queridos hermanos, en la palabra que vemos en el versículo 1, algunos apostatarán de la fe escuchando.
Ahora, esta palabra es bastante fuerte y es la misma palabra que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 4, cuando se dice prestando atención, ni presten atención a fábulas. O sea que quiere decir también prestar atención. Y es la misma palabra que leemos en el versículo 8 del capítulo 3, donde se traduce en el sentido de dados a mucho vino. Prestando atención, dados a mucho vino. Y es la misma palabra que encontramos en el capítulo 4 y en el versículo 13, donde se traduce ocúpate en leer. O sea que no es un escuchar ligero, por decirlo así. Esto se trata de hombres prestando atención, ocupándose en estas cosas, dados al avance de error. Hombres realmente entregados, vida y alma, al avance de error en el mundo. Y esto se explica, queridos hermanos, cómo cosas erróneas han avanzado con tanta rapidez en este mundo en el día de hoy. Tenemos que maravillarnos cuando pensamos de algunas sectas falsas que hay en el mundo de hoy día. Cómo avanzan, pero cuando uno ve el trabajo, la atención, el celo, por decirlo así, el cuidado que todos los miembros demuestran en sus cosas, el trabajo, cómo están entregados al asunto, pues vemos bien cómo está avanzando tanto la frente de error en el mundo hoy. Pues frente a esta situación, dice el apóstol Pablo, y ahora veremos algo de la fuerza de esta palabra en el versículo 7. En vista de esto, Timoteo, tú ejercítate hacia la piedad, hacia la piedad. Esto no va a ser una cosa de una excursión, una vida ligera, una vida cómoda. Timoteo, si vamos a hacer frente a esta situación, si vamos a ser fieles delante del avance de error, y si vamos a salvar, por decirlo así, las cosas preciosas de Dios, pues tendremos también que demostrar algo de este celo que estos hombres están demostrando. Tú, Timoteo, ejercítate hacia o para la piedad. Y por eso se ve también la fuerza de la palabra en el versículo 13 y también las palabras en el versículo 13 y en el versículo 15. Por esto el apóstol Pablo dice a Timoteo, tú, Timoteo, también ocúpate, pero no en estas cosas malas. Tú ocúpate en la sana doctrina, en leer, en exhortar, en enseñar. Y después en el versículo 15, medita estas cosas, ocúpate en ellas. Oh Timoteo, no puede ser una vida ligera, no puedes vivir sin dar importancia a estas cosas. Si realmente vas a ser útil en las manos de Dios, tendrás que entregarte vida y alma como estos hombres y más, porque más razón tendrás para estas cosas que ellos, porque tú estás ocupándote en la verdad de Dios. Así que es necesario, según el capítulo 4, la piedad, para mantener la sana doctrina y las cosas de Dios frente al avance de error. Y si nosotros realmente vamos a ser útiles, tendremos cada uno de nosotros de darnos un poco de prisa, de despertarnos del sueño y de realmente ocuparnos en las cosas de Dios. Esto es lo que implica la palabra piedad aquí en este capítulo. Pero hay otro pensamiento, por cuanto tenemos en el versículo 8 otra cita de la palabra piedad. Y vemos aquí lo que dice el apóstol, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y veréis que realmente este versículo va ligado o va
ligado con el versículo 9 y el versículo 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por este asunto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. ¿Habréis notado esto? Salvador de los que creen, pero ya somos salvos. ¿Qué quiere decir esto? Y más sorprendente llega el asunto cuando leemos en el versículo 16, hablando a Timoteo y a los creyentes, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Pero, Pablo, soy salvo ya. ¿Qué es esto de salvarme y los creyentes en la iglesia en Timoteo, aquí en Éfeso? Pues, queridos hermanos, he aquí una cosa importante. Y yo no sé si realmente damos suficiente cuenta o prestamos suficiente atención a estas cosas. Una cosa es disfrutar de la salvación de nuestras almas, pero otra cosa es la salvación de nuestras vidas. La salvación de nuestras vidas. Y es muy posible y es muy probable, además, que muchos cristianos, para los efectos, perderán el valor de su vida delante del tribunal de Cristo, porque una vida malgastada en las cosas de Dios será una vida perdida. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, sufrirán pérdida ante el tribunal de Cristo. Si yo tengo que mirar mi vida o si yo veo mi vida escudriñado delante del Señor Jesucristo en ese día y veo que hay periodos largos en mi vida que he malgastado en las cosas del mundo o descuido de las cosas espirituales, pues esas cosas no cuentan para nada. Y nosotros oiremos algo de lo que oyó ese gran rey en Babilonia, según leemos en el libro de Daniel, cuando la mano escribió en el muro diciendo estas palabras: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Ahora dice el apóstol Pablo, ocupándote en estas cosas, ejercitándote hacia la piedad, pues salvarás tu vida. Y si tú predicas estas cosas también, los que te oyen y los que realmente son ejercitados también, pues salvarán sus vidas. Y cuando estamos delante del tribunal de Cristo, no tendremos que lamentar la pérdida de una vida malgastada delante del Señor, sino una vida dedicada a las cosas de Dios, entregada al servicio de Dios y realmente vivida en la piedad que tanto agrada a Dios. Bueno, voy a terminar, queridos hermanos, con algo que leemos, la primera cita en el capítulo 6. Y tenemos la cita en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, etc. Yo creo que todos podríais ver fácilmente que este versículo va muy ligado con el versículo 2 y también el versículo 1. Y cuando en el versículo 1 el apóstol Pablo habla de la posibilidad de que sea blasfemado el nombre del Señor Jesucristo y la doctrina, está hablando de cierto tipo de vida que no es conforme a la doctrina, que es conforme a la piedad. No sé si me he explicado bien. Pero una vida una vida que no es conforme a la piedad, pues es una vida que naturalmente, como nos dice el capítulo 6 y el versículo 1, puede resultar en que el nombre del Señor y la sana doctrina sea blasfemado. Sea blasfemado.
Así que el apóstol Pablo hace constar aquí al joven Timoteo que la piedad es necesario en el cristiano para que la palabra de Dios no sea blasfemada por nosotros. Pero ¿cómo blasfemada? No hablo de los labios, nosotros mismos, pero por causa de nuestras vidas, otros blasfemando y pensando mal de las cosas de Dios. Voy a terminar con una ilustración de lo que quiero decir aquí. Yo tengo un amigo en Inglaterra que es un poco más edad que un servidor, y digo estas cosas en toda franqueza delante de ustedes, y es mejor tener plena franqueza y confianza en estas cosas. Es un hecho que yo conozco bien porque el amigo me lo contó a mí mismo él y ocurrió a él en su propia experiencia, y él ilustra algo de lo que yo quiero decir aquí. Este amigo trabaja, tiene un empleo en Londres, en el Correos Central en Londres, pero también trabaja mucho en la obra de Dios. En su tiempo libre ministra la palabra de Dios entre las asambleas locales. Y yo recuerdo que una vez me contó una experiencia suya de recién convertido como joven. Se había convertido y, como él me dijo, pues todavía no conocía bien mis deberes cristiano como siervo del Señor, y al principio pues seguí yendo al cine, porque no veía nada mal entonces, hasta que ocurrió esta cosa. Un día, como de costumbre, me dijo, pues fui al cine un sábado y me puse en la cola, y había una cola larga, y yo no sé si era una película muy famosa o yo no sé, pero por lo visto había una cola muy larga y muchos no pudieron entrar. Y dio la casualidad que cortaron la cola inmediatamente detrás de él, o sea que era el último para entrar. Y entró y no pensó más en el asunto, y en trabajo en su oficina el lunes, pues algún compañero de trabajo, nada más verle entrar, le saludó y le dijo, tú fuiste al cine el sábado, ¿no es verdad? Sí, el otro dijo, con tanta inocencia. Sí, yo te vi en la cola. Bueno, sí, estaba allí. Sí, ya sé. Y cortaron la cola inmediatamente detrás de ti. Sí, vi que cortaron la cola. Sí, yo estaba detrás de ti, dijo el compañero. Y no pude entrar yo. Y vi que tú entraste. Bueno, dice el otro, eso yo no tengo la culpa. No, dice el otro, pero tú que siempre estás diciendo que el Señor es todo para ti y que no necesitas más, y que tienes todo lo que quieres en tu vida cristiana, y nosotros que no tenemos más que estas cosas, pues tú has robado lo poco que yo tengo, y tú que tienes todo en Cristo, has demostrado que no tienes todo en Cristo. Para que no sea el nombre de Cristo y la sana doctrina blasfemado. Eso no era un conducto conforme a la piedad. Ese hombre en un momento vio que era así y nunca volvió, y lo dice como su testimonio de un hecho que realmente tocó su conciencia. Queridos hermanos, lo que nosotros hacemos muchas veces habla más fuerte de lo que decimos. Dice el apóstol Pablo, la piedad, Timoteo, una vida que en todo agrada a Dios, inmediatamente, sin argumentos, para que la doctrina de Dios y el nombre de Dios no sean blasfemados. Que el Señor nos ayude en estas cosas también.